Hola, soy el Dr. Santos. Seguimos en cuarentena. Seguimos cada uno en nuestra casa. Se ha cumplido la primera semana del estado de alarma aquí en España. Y el gobierno anuncia que va a prorrogar este estado de alarma 15 días más, concretamente hasta el 11 de abril. Nos dice que tenemos que quedar en casa para evitar que el virus crezca tan rápido, que el virus siga extendiéndose a la velocidad que se está extendiendo. Y nos lo dice e insiste porque hay bastantes personas que aún, sabiendo que este virus se extiende de una forma rápida, continúan saliendo a la calle innecesariamente. Hay que quedarse en casa. ¿Por qué? Mirad, el peligro de cualquier agente infeccioso lo marca fundamentalmente lo que se llama la tasa de contagio. Es decir, la cantidad de personas que son contagiadas por otra persona. Concretamente, en este virus, en el coronavirus, en el que causa la enfermedad COVID-19, la tasa de contagio es cercana a 3. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona infectada va a contagiar a 3 personas más. Esto es muy importante. Después, el peligro de un virus o de un agente infeccioso, aparte de esta tasa de contagio, lo va a marcar la morbilidad. A cuántas personas van a enfermar y el estado o la gravedad que esta enfermedad va a llevar. Y después, la mortalidad. ¿Cuántas personas de las infectadas que han pasado la enfermedad van a morir? Estas serían tres aspectos muy importantes de lo que marca el peligro de cualquier agente infeccioso. Como os decía, en este caso, la tasa de contagio está cercana a 3, según la OMS, entre 1,5 y 2,5. ¿Qué quiere decir esto? Que un gran porcentaje de la población, concretamente de la población española, se va a infectar por este virus, por el virus que causa la enfermedad COVID-19. Fijaros, os voy a poner un ejemplo. De 1000 personas infectadas, 900 van a pasar la enfermedad en su casa. Algunas de ellas de manera asintomática y otras con síntomas leves. Dolor de garganta ligero, febrícula, etc. ¿De acuerdo? De las 100 personas que nos quedan hasta llegar a las 1000, digamos que de estas 100 personas, 80 también van a pasar la enfermedad en su casa, pero de una forma bastante más agresiva, con dolor generalizado más fuerte, con fiebre más alta, con diarrea, etc. De las 20 personas que nos quedan hasta las 100, digamos que estas van a requerir ingreso hospitalario. Y de estas 20, 15 van a desarrollar una neumonía bilateral, de la que saldrán del hospital prácticamente recuperados. Y de las 5 que nos quedan, van a sufrir fibrosis pulmonar. De estas 5 con fibrosis pulmonar, 3 van a morir, por desgracia. Y 2 se van a recuperar, pero van a presentar secuelas para toda su vida. Y probablemente en un futuro sean susceptibles de un trasplante de pulmón. No nos engañemos. Se ha comparado muchas veces esta enfermedad a la gripe y la comparación no es correcta en el sentido de que hay muchas diferencias, sobre todo en la tasa de contagio. La gripe tiene una tasa de contagio que era una de las características que medían el peligro de un virus, de un agente infeccioso, era la tasa de contagio, como expliqué al principio. Pues la tasa de contagio en la gripe es de 1,3 y en esta enfermedad está cercano a 3. Quiere decir que en la gripe se van a contagiar, una persona contagia a una y en esta enfermedad una persona infectada contagia a 3 personas. De aquí que la contagiosidad de esta enfermedad es muchísimo mayor que la de la gripe. Además, otra diferencia importante es que esta enfermedad, la del COVID-19, se presenta en forma de oleada, de contagios masivos, como estamos viendo actualmente. Y que se va a producir en 2-3 meses escasos, como hemos visto en China, como estamos viendo en Italia y ahora en España, en 2-3 meses escasos va a contagiar a un volumen de población importante. No es como la gripe, que va a ir de una forma mucho más escalonada y sus contagios se van a producir a lo largo de 3-5 meses.
Entonces, lógicamente, no va a tener esta oleada, este pico de infectados como tiene el COVID-19. Y otra diferencia importantísima, es que en la gripe hay vacuna y hay tratamiento. Es decir, no va a tener la misma incidencia la gripe. ¿Por qué? Porque en la gripe las personas susceptibles, las personas mayores que tienen además patología previa, se vacunan, al igual que el personal sanitario en general se vacuna. Mientras que para esta enfermedad, que encima tiene una tasa de contagio más alta que la gripe, que encima cursa poco oleada, que se va a extender en 2 o 3 meses, no hay ni tratamiento ni vacuna. De ahí la importancia que decía al principio de quedarse en casa. ¿Por qué? Para evitar los contagios, porque van en oleadas, vamos a tener un pico altísimo. En España tenemos 47 millones de personas. Se calcula que aproximadamente se van a infectar el 10%, que serían 4.700.000 personas. Digamos que el 80% lo va a pasar en su casa. Aproximadamente serían 3.700.000 los que pasarían la enfermedad en su casa y no pasa absolutamente nada. Pero de estos, 650.000 van a necesitar un ingreso hospitalario por los porcentajes que estamos viendo ahora. Y eso, fijaros que en España tenemos 200.000 camas hospitalarias y estamos hablando de que 650.000 van a necesitar un ingreso hospitalario. Y de estos, por lo que estamos viendo ahora mismo de ingresos en UCI, sería un 5%. Yo espero que sea mucho menos, porque el numerador ahora mismo, como hay un infrarregistro, pues es más bajo. Sin embargo, si se empiezan a hacer test a todas las personas, entonces el numerador subiría y la tasa de ingresos en UCI sería menor. Pero si se mantuviera esa tasa de ingresos en UCI como está ahora, del 5% aproximadamente, tendríamos 200.000 ingresos en UCI. 200.000 ingresos en UCI. ¿Veis dónde está el problema? No, el problema no está en que esta enfermedad la vamos a pasar muchísima gente o la van a pasar muchísima gente y de una forma banal en casa, etcétera, etcétera. No, el problema es que el porcentaje de ingresos en UCI va a ser desbordante. Y el porcentaje de ingresos en hospital también desbordante. En España tenemos 200.000 camas hospitalarias, estamos hablando de 650.000 ingresos. ¿Veis dónde está el problema? El problema está en la morbilidad, que hemos dicho al principio, que el peligro de un agente infeccioso, tasa de contagio y morbilidad, y luego la mortalidad que va a causar. Cuanto más morbilidad, más mortalidad va a tener, obviamente. Ahí está el problema. Y el problema está en que el virus como se va a transmitir en forma de oleada, en 2-3 meses a lo bestia, de oleada, pues nos va a producir un colapso del sistema sanitario, por los ingresos y por los ingresos en UCI. Colapso del sistema sanitario. Ahí es donde está el verdadero problema. Y si esto ocurre, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer si no tenemos suficientes camas hospitalarias? Si no tenemos suficientes camas de UCI. Sí, vamos a poner más camas, como está ocurriendo ahora, que se están montando hospitales de campaña. En Madrid recientemente se ha montado un hospital de campaña en IFEMA con 5.000 camas, 500 camas de UCI, etcétera, etcétera. Cierto, vamos a hacer eso. Y sí, se tendría que haber planificado de otra forma mejor. Tendríamos que tener más respiradores, correcto. No los tenemos. Se van a comprar más respiradores. Se están tomando medidas, dice el gobierno, para adquirir muchos más respiradores. Hay iniciativas privadas que están ayudando con mascarillas, con trajes de protección para el personal sanitario, que tampoco hay, que se tendría que haber planificado. Sí, es cierto. Se tenía que haber planificado. No se ha hecho. Se están comprando ahora. Pero todo esto no viene por arte de magia y no viene así de repente. Sí, nos quejamos todos. Nos tenemos que quejar, obviamente. Pero insisto, no viene así de repente. Y en nuestras manos está una medida importantísima, evitar la oleada. Evitar la oleada, que no crezca así. Que crezca así. Porque se va a extender. Porque vamos a estar infectados o contagiados 4.700.000 españoles. Personas. Y que necesitaríamos de todo eso, cierto. Pero la realidad es la que es. Y hay una medida que podemos tomar entre todos y nos la saltamos,
que es estar en nuestra casa, para evitar los contagios, porque este virus tiene una tasa de contagio enorme. Tiene un R de 3, cercano a 3. Su tasa de contagio es cercana a 3, una persona infecta a 3 y luego se multiplica de forma proporcional. Sí, nos podemos quejar por todo lo demás, cierto. Y hay que conseguirlo, cierto. Pero hay que quedarse en casa. O no nos quedamos en casa, el virus se sigue extendiendo porque se va a seguir extendiendo, pero de una forma mucho más brusca todavía, porque no hemos llegado al pico. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que se tendrá que aplicar medicina de guerra. No tenemos camas de UCI suficientes. ¿Qué paciente va a entrar en la UCI? Habrá que marcar criterios. ¿Y esos criterios quién los marca? ¿Cómo se van a marcar? ¿Quién entra? ¿Paciente joven? ¿Paciente mayor? ¿Paciente con esta patología previa? ¿Paciente sin esta patología previa? ¿Paciente que está en este estado ahora mismo? ¿Paciente que está en este otro estado? Medicina de guerra. ¿Habría que hacerlo? ¿Tenemos que llegar a esa situación? Grave, ¿verdad? Muy grave. Hay que quedarse en casa. Podemos ayudar a cortar esta oleada, a cortar este crecimiento tan rápido del virus. Aparte hay otro factor muy importante para quedarse en casa, no solamente la tasa de contagio, sino la carga viral. No es lo mismo que te tosa uno a que te tosan 3. No es lo mismo que entre la cantidad de virus 1 o a que te entre una cantidad de virus de 3. No es lo mismo. Si seguimos yendo en transporte público, si seguimos yendo con cierta aglomeración, si seguimos... Bueno, habrá que gente que diga esto no sirve para nada. Pues sí sirve. Sirve para que este virus, que va a seguir extendiéndose, que va a afectar a un 10% de la población española, 4.700.000 habitantes, porque lo va a hacer, pero lo haga de una forma mucho más suave, que tengamos un sistema sanitario que sea capaz de absorber todo esto. Y mientras tanto, claro que sí, claro que hay que hacerse con más respiradores, con más trajes de protección individual, con más mascarillas, claro que sí, cuantos más, mejor. Por supuesto que hay que reclamarlos y hay que conseguirlos, pero la medida que está en tu mano es quedarte en tu casa. Quedarte en tu casa. Sal lo imprescindible. Y lo imprescindible es lo imprescindible. Y tú sabes lo que es lo imprescindible. Protégete tú y protege a los demás. Fundamental. Ya no digo más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Gracias.